Gracias. Estamos transmitiendo nuevamente en San Bartolo Coyotepec. La puerta secreta. La relatoría. Bien, Leti, hay parte 2 porque es complicado hablar de tantas cosas en Sí. una sola emisión. Veo que tienes un libro. Ahorita vos me platicas un poco de Sí, lo que claro. trajiste. Sí, por segunda vez traigo mi libro. Sí. Quiero hacerles el pendiente que teníamos. Traje aquí un control remoto, fui a conseguirlo. ¿Me podrías prestar tu celular para Sí, hacer claro. la prueba? Que nos ibas a explicar, ¿no? Sobre lo que el ojo humano no puede ver, por No ejemplo, puede ver. los rayos infrarrojos Sí. de los controles remotos. Utilizamos un teléfono y un control. Voy a hacerles el ejemplo ahí. Voy para allá. Permítanme. Estoy viendo. Son cosas que pasan. Sí, ¿qué Ahí va. sucede? Ahí va. Aquí está aquí tenemos. Deja. Sí. Todo bien. Mira, de hecho se escucha un ruido. Tú ahí quédate. Vamos a hacer, mira, este es el control remoto. Aquí lo tenemos. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a ver que en la cámara se aprecia un pequeño brillo. Ese puntito, ese como poquito LED rosa, es el rayo que nosotros no vemos. Aquí lo estoy presionando constantemente para que vean. Si un día quieren saber si tiene batería su control, este es un buen tip. Entonces, aquí les demuestro que este rayo que nosotros no vemos, el celular lo puede tomar. ¿Ok? Ya queda demostrado que funciona. Que nuestro ojo humano no lo alcanza a ver. No alcanza a ver muchas cosas como este rayo, el del control. Hay muchos rayos y también muchas frecuencias de audio que no escuchamos. Sí. Que no son los ultrasonidos y diferentes tipos de rayos. Entonces por eso lo hace más interesante este tema. Vamos a recoger Pues sí, claro. cosas que pasan cuando todo está en Sí, vivo. en vivo. Va. Y volviendo a ese tema, que ya se aclaró. Ya se aclaró el tema del pendiente del celular. Wow, muchas cosas que hacer, que contar. Ahorita aquí recordando varios libros. Sí, varios libros. Historias de fantasmas. Un recopilado. Sí, muchos libros. Hasta el Necronomicon. Necronomicon. Que también es un libro pesado. Los templarios. Mira, Interesante, ¿no? este lo acabo de leer hace poco porque recordé a lo que hizo Walt Disney con la leyenda de Sleepy Hollow. Sí. Entonces realmente quise volver a darle otra oportunidad, porque lo leí cuando era niño, de Washington Irving. Me encantó el libro, eso también vamos a tener que hacer nuevos videos de Sí, película y de de libro, todo, porque ¿verdad? hacen cada cosa. Frankenstein. Sí. Y también ya que está Doc, lo tenemos que aventar. Sendero al infierno. Ese- Ya lo empecé a leer también, me gustó. Cuéntame, ¿es de sectas o algo así? No, Eso lo he leído. lo inicié apenas, no lo he concluido, Ujú. sobre unos juguetes endemoniados y sobre una persona que había sido muy viciosa y estaba a prueba también sobre, y pues la consecuencia, ¿no?, de sus actos. ¿Es como una novela? Sí, ¿O es novela de contemporánea. Órale. Lo que tienes aquí a Hitler, También hay que hablar. los Un gran brujos y tema. hechiceros de Hitler. Un gran tema, ¿no? También es pendiente, ustedes díganos cuál quieren, de qué quieren que hablemos. José María Bradomín. Un clásico. Eso también es importante mencionar, por ejemplo, yo lo vi cuando yo era niño, de 8 años, en la biblioteca donde vivía, bueno, donde trabajaba mi mamá. Ahí conocí el libro de Bradomín y luego ya yo me conseguí mi copia. Creo que es una anterior a esta. Voy a traerla para que vean que siempre es como que el libro de cabecera. Sí, aquí en este libro Tu versión. nos platican sobre, de forma mitológica, cómo se construyó el templo de Cuilapa. Tengo otro libro donde nos hablan ya de otra manera más científica sobre la construcción de Cuilapa. ¿Cómo se llama? Para que lo presentemos en la otra El ocasión. libro es un libro de Como de crónicas, de de historia. diferentes autores. Lo traeremos para Sí. hablar sobre eso.
el Exacto. tema. Y muchos más, libros qué más? interesantes. Volviendo a la tecnología, de hecho todos estos los vamos a ir tratando, porque Sí. esto es interesantísimo. Todo lo que tiene que ver con la cultura del cine, el terror, el arte, todo tiene vinculación. Historias de fantasmas. Ibas a contarnos también algo de Charles Dickens. Ah, sí, tengo un cuento de Charles Dickens muy importante. Ese lo vas a presentar en tu canal, ¿no? Sí, pero sí. Una Breve. sinopsis. Bueno, esta historia se llama Una extraña entrevista. Y el autor es Charles Dickens. Ajá, Y está muy interesante porque nos habla sobre una situación que se vivió en Londres en el año de gracia de 1595, ¿verdad? Sucedió que hubo una peste en Londres. Lo de la peste bubónica. Dice que era una enfermedad media extraña, donde la gente moría con terribles dolores y se les dislocaban los huesos. Y de esta manera era una enfermedad tan extraña que la gente se encerró en sus casas, y en las casas donde se decía las casas apestadas donde alguien ya había muerto, les ponían una terrorífica cruz roja. Era una cruz roja y era señal de que no te acercaras porque esa casa estaba apestada. Ahorita que tocaste el tema, también recordé lo de la máscara del doctor de la muerte, que parece un pájaro, Sí. que le rellenaban de hierbas porque se creía que toda la peste se transmitía por Sí. medio de los olores, pero al final de cuentas tenía que ver con las ratas. Sí. Y en ese tiempo la medicina no estaba tan avanzada que se creía que era... Y usaban su... Ajá, su pico, la máscara. Hay que hacer una... Sí, le ponían ruda y ajenjo a esa máscara. Sí, ya lo vi hace mucho tiempo. Y Sí. qué curioso también como toda también pues el contexto que rodea a Londres, ¿no? Por sus calles. Sí. Acuérdate que en ese tiempo estaba lo de Jack el Destripador también, o sea, me refiero no en 1500, me refiero en 1800. Como todas esas leyendas, que esos callejones, que también se vivían de una forma poco higiénica, o sea, ratas por todos lados, y toda esa neblina en todos esos callejones londinenses. Sí. ¿Cuántas historias también? ¿Cuántas historias hay en este lugar? Y después esta novela está no es novela, es cuento, muy interesante, y trata sobre un viejo mercader de sedas que tuvo que vivir esta experiencia, el hombre, tan fuerte la experiencia, que él dice que lo que más le enojaba era de que él puso cerrojo en todas las ventanas, las puertas, y tenía sus huéspedes en su casa y les pidió que por favor no salieran, que compraran todo lo que necesitaban, que no asomaran ni la nariz en la calle. Sí. Y ellos obedecieron. En tiempos de esa pandemia, ¿no? De esa pandemia. Y él se sentía, Mark Hansen se llamaba él, se sentía muy seguro él en su casa. Y resulta que la peste atravesó cerrojos y todo y entró a su casa. O sea, empezó a enfermar a la gente que vivía ahí. A toda la gente que vivía ahí. Y de esto trata la historia. Y suena muy bien. sí, es de Charles Dickens. Sería muy, muy interesante. Y veo que aquí tienes un libro de historias de fantasmas. Así que no es Charles Dickens escribió varias historias de fantasmas. Sí. Entre ellas una de Navidad, precisamente. Cuento de Navidad. Cuento de Navidad, muy interesante. Y los fantasmas. Y los fantasmas. Muy, muy, muy padres de la vida de niño también. Sí. Y por ejemplo, todo esto que tenemos en el bagaje cultural, en mi facultad era obligatorio la lectura. Entonces, yo empecé a leer desde los 16. Y ahí sí devoraba yo los libros que me caían. Pero curiosamente los que me fueron marcando casi todos tienen que ser novelas y terror. Los que empecé a leer en esa edad. Yo recuerdo que me iba a los panteones a leer a Allan Poe con sus narraciones extraordinarias. Me encantaba, o sea, Berenice, El gato negro, o sea, tengo un gran recuerdo, La caja oblonga. Sí. O sea, son tantas historias que leí hace tanto tiempo. El poema del cuervo, o sea, tantas historias que leí tan fascinantes.
y uno esperaría que en un panteón pues, te va a dar miedo. Es la escenografía perfecta, pero un panteón es súper tranquilo, o sea, realmente no genera miedo. Obviamente si llega la oscuridad en la noche ya no puedes ni leer, pero durante el día es perfecto, o sea, está muy apacible, disfrutas mucho la lectura. Y yo recuerdo, por ejemplo, también por ahí tengo el libro, el de Horacio Quiroga, de sí. amor, locura. Este que está muy interesante porque también, hablando un poquito de Horacio Quiroga, mucha gente no sabe que él siempre vivió en la tragedia, o sea, Sí, él vio cómo falleció su propio padre y siempre le sucedían cosas tremendas, terribles, pura, está marcada su vida por la tragedia y la muerte y sus historias también reflejan todo eso. Muy interesante cómo él se fue a la selva a escribir todo ese tipo de terror, muy increíble. El almohadón de plumas, todas las clásicas. Y varias historias, ahorita que tocaste el tema de Bradomín, es cuestión de volverlo a releer. Hay cosas de Bradomín que también, ahorita tocando el tema de Bradomín, pues es un referente en cuanto a las leyendas oaxaqueñas, pero les da su toque y hay unas partes que también no, yo a mi gusto, que sexualizan, ¿no? También mete mucho toque humorístico. Son respetables, pero realmente muchas leyendas le faltan por contar. sí, Hay claro. historias, por ejemplo la de Vicky Solana, que Sí, normalmente no la ves, como que se necesita hacer una versión más actualizada de las leyendas actuales, las de sí, estas décadas. sí, claro. Y actualmente en el panteón de Panteón General es donde Sí, normalmente hay bastantes historias y nadie las vuelve a rescatar. Por ejemplo, hay una muy famosa que es la del muerto eterno, donde se supone que cuando vino lo de la peste aquí también, sí, había muchos cuerpos que hubo un temblor y se salieron y los volvieron a juntar y crearon una sola tumba, la tumba del muerto eterno, donde como no sabemos quiénes fueron sus familias, se le reza, pero también se asocia que también hacen trabajos de brujería en esa tumba. Es una tumba muy interesante porque está en la rotonda, la que todavía no se termina de construir. Y sí, siempre se ve que hay alguien le está rezando o le está llevando flores a la tumba de todas esas personas que no encontraron los cuerpos representados en una sola tumba. Tiene una historia muy interesante, habrá que volver a investigar la historia y volvérselas a contar. sí, claro. Uh-huh. Sí, muy interesante. Las historias que parecen de misterio y de terror, Uh-huh. parece que no tuvieran una enseñanza y traen unas enseñanzas al final que dicen, le sucedió esto por esto, ¿no? Y Moralejas. unas moralejas trae, Sí. como sucedió en esta que les voy a platicar más adelante de una extraña entrevista, trae una moraleja al final, sobre, pues a veces nosotros le deseamos el mal al otro y resulta que se nos revierte todo. Uh-huh. Sí, ¿Sí? Suele suceder. Suele suceder. Y la moraleja es no hacerlo. No hacerlo exacto. Ajá. ¿Qué más me quieres contar? También estábamos pendientes del tema de la tecnología. Sí, claro. Hay muchas cosas que se pueden platicar. ¿Algo que me quieras contar antes de contar algo más? Respecto a la tecnología, yo ando un poco desactualizada en este momento, como que me he alejado bastante. Creo que respecto a este tema no tengo mucho que decir de la tecnología. Creo que tú tienes más que decirnos. Sí, bueno, normalmente la tecnología, lo que yo sé, hubo un tiempo donde yo estaba realmente muy actualizado porque anteriormente, cuando yo llegué, toda la tecnología se vuelve a reinventar cada 6 meses. Pues para realmente estar al día tienes que estar preparado, cada 6 meses te tienes que volver a actualizar. Sí. Si dejas pasar los años, entonces ya totalmente quedas fuera. Sí. Yo recordemos que yo nací en el 79, entonces conocí todos los 80s y 90s. Cualquier cosa que tenga que ver con los 80s y los 90s te lo domino. Y ya en los años 2000 ya me empecé a quedar y todavía tratas de alcanzar la tecnología actual. Ahora que existe la inteligencia artificial, todo tipo de dispositivos, aplicaciones,
recordemos que ahorita el celular pues lo es todo, ¿no? Ya es todo lo que en su tiempo nosotros no podemos creer cómo es posible que un aparato tan pequeño Sí, haga todo lo que hacía antes, ¿no? La calculadora, el reproductor de discos, era para música, entretenimiento, todo el mundo, ¿no? Ahora está ahí tu vida, tus sí, cuentas bancarias, todo tu sí, existir. Hay muchas cosas que la gente no sabe y aquí yo estoy un poco desactualizado, en este caso yo tengo un desfase como de 10 años y dentro de ese desfase pues de alguna forma trato de volver a reinventarme y actualizarme. Alguna vez estuve en seminarios de electrónica donde me tocaba ir a conferencias donde aprendíamos mucho de tecnología, de fotografía, de computación, siempre estaba relacionado con lo más reciente, lo más moderno, hasta que me fui quedando porque es muy difícil, es como antes que leíamos los periódicos, sí, que leíamos todo el periódico y solamente cuando lo leías podías entender lo que pasaba ese día, pero llegaba otro día y si dejabas de hacerlo durante el sí, tiempo te quedabas se queda uno desactualizado. desactualizado. Y yo la otra vez comprendí que uno envejece cuando la Sí, tecnología te supera. sí, Entonces por eso quieras o no, tiene uno que tiene uno estar. que estar. Por ejemplo, he visto viejitas, abuelitas que tienen su celular y están haciendo cosas Sí, que dices tú, lo hacen los chavos. sí. Hasta en el TikTok y varias No, y cosas. luego yo he visto a veces en el autobús que van señoras grandes jugando, van Ándale, jugando sí, con sí, sus sí. juegos, van y digo, ay, qué bonito. Hay de ¿No? todo, sí, 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 sí. Hay varias cosas, bueno, te voy a contar ahorita que vamos a tecnología. Esto se inventó en los 80s, existió cuando estaba la época, el inicio de los videojuegos. ¿Alguna vez escuchaste un aparato que se llamaba Atari? sí, Bueno, el Atari en ese tiempo era una consola de videojuegos que se llamaba Atari 2600. Estamos hablando de los 80s. Nació en los 70s, pero se popularizó en los 80s. Y en ese tiempo existían los programadores, decidían hacer una especie de... Los programadores de estos videojuegos decidieron dejar unas pequeñas joyas escondidas que se le llaman Easter eggs, que significa pues, huevitos de Pascua, una traducción así sencilla. Recuérdate que es una tradición norteamericana donde los niños esconden huevitos para que los encuentre, los esconde el conejo para que los encuentren los niños. Y los programadores de ese tiempo decidieron meter huevitos de Pascua dentro de la tecnología, porque en ese tiempo a los programadores no les daban el crédito necesario por lo que hacían. Entonces pues, empezaron a grabar huevitos de Pascua escondidos dentro de los videojuegos y las personas que los jugaban los encontraban. Entonces así empezó en esa consola, guardaron esos huevitos de Pascua y se hizo una tradición. Y actualmente, si tú tomas cualquier celular, ese es un consejo para todas las personas que nos ven, hay huevitos de Pascua en todos los equipos de Google, de Android, el sistema operativo Android, que es la mayoría de celulares. Ya para la tecnología de